Cada día, una parte más grande de nuestra vida depende de una máquina. Relojes que miden cómo dormimos, algoritmos que adivinan lo que pensamos, brazos mecánicos que operan con más precisión que una mano humana. La robótica está en todos lados, en los quirófanos, en las fábricas, en los hogares, y cada decisión, cada movimiento autónomo, es una pregunta abierta sobre nosotros mismos. El futuro no está por venir, está caminando, está volando, sembrando junto a nosotros. Y mientras las máquinas aprenden a pensar, nosotros empezamos a preguntarnos si el robot reemplazará al hombre. No es ciencia ficción, es aquí, es ahora. Contame quién sos y qué haces. Soy Tayu Pire, soy investigador del CONICET, trabajo en el área de robótica y también soy profesor en la Universidad Nacional de Rosario. Trabajas en robótica. Sí. ¿Qué tema? Vos sabés que hoy estaba viendo un videíto para entender un poco de robótica y decía, robótica, fin. Completo yo. Terminaba ahí, Bien. porque la mayoría de cuando la gente dice la robótica, menciona la robótica, todos se quedan mudos porque no saben bien de qué se trata o qué aborda puntualmente. Bien. ¿Me podés explicar qué hace la robótica? Bien. La robótica, primero, es la ciencia que estudia a los robots, sí. digamos. ¿Y qué es un robot? Ajá. Un robot es una máquina sí. que, para que sea un robot, hay muchas definiciones, digamos, de qué es un robot, pero lo más importante es que tiene que ser una máquina que pueda sensar su entorno con sensores. Por ejemplo, los sonares que tienen los autos, que son sensores. Las cámaras son sensores también que permiten percibir la escena que se está observando. Y hay muchos más sensores. Con eso, entonces, sensores que permiten percibir el entorno. Tiene algún procesamiento, una computadora que hace algún procesamiento de esa información que se obtiene. Por ejemplo, detectar que esto es un banquito. Bien. Y luego tienen que poder accionar sobre el entorno. En este caso, por ejemplo, que el robot sensa con la cámara el banquito, detecta que es un banquito, eso es una procesación, un proceso que hace, un procesamiento que hace, y luego actúa, por ejemplo, agarrando el banquito y moviéndolo. Bien, perfecto. Entiendo que hay ciertas cuestiones que están hasta vinculadas con el ser humano en algún punto, como esto que mencionabas de ubicarse en tiempo y espacio. ¿Es cierto? Sí. Los robots queremos que sean autónomos, como los seres humanos. Nosotros nos podemos mover libremente por el entorno, en este caso en este estudio, y podemos hacer ciertas acciones. Por ejemplo, voy y agarro un vaso de agua. El robot tiene que poder hacer lo mismo que nosotros, o en tareas que en realidad lo pensamos para tareas que no queremos hacer. ¿Está bien? Los robots fueron concebidos para tareas que el ser humano no quiere hacer. Bien. ¿Está bien? O que corre riesgo la vida del ser humano. Por ejemplo, llevarlos a robots a Marte, por ejemplo, que exploran ahí, donde corre riesgo la vida del ser humano. En situaciones de derrumbe, se mandan robots acuáticos, siempre donde corre riesgo la vida del ser humano, aunque son tediosas. Por ejemplo, acá en Argentina, robótica agrícola, donde los robots tienen que cubrir, un ser humano tiene que cubrir largas jornadas recorriendo el campo, sacando maleza o regando o sembrando. Un robot lo va a hacer de manera mucho más eficiente, se reducen costos, se contamina menos porque ahora también agregamos más tecnología a los robots, por ejemplo, lo que es detección de maleza y remoción de maleza que sea nada más local. Ahora actualmente se tira, digamos, químico a todo el campo, matando a la maleza y contaminando el propio cultivo. Bien. En cambio, un robot que sea completamente autónomo, que pueda navegar por el campo y pueda detectar la maleza, solamente va a rociar la maleza y no el cultivo. Bien, entiendo. Vos mencionas la parte, o el término, podríamos decir, autonomía en los robots. Sí. ¿Hay algún robot que no sea autónomo? O bueno, que pueda llegar a pasar. Bueno, sí, hay grados de autonomía. Claro, digamos, grados de autonomía. Hay grados de autonomía, digamos. También hay grises en todo esto donde podemos pensar, bueno, puede ser un brazo robótico de una fábrica de ensamblaje de autos, por ejemplo, donde detecta el brazo robótico, que es un robot, nada más que un brazo que se mueve en un lugar controlado, y siempre hace la misma acción, digamos, ¿está bien? Y tiene que detectar, por ejemplo, dónde poner un tornillo, pero es una acción muy limitada y un lugar controlado donde no va a haber
operarios, los operarios saben que no se tienen que meter en el rango de movimiento del robot. Bien. ¿Está bien? Entonces, todo depende en qué área, qué aplicación, en qué entorno va a trabajar el robot. Por ejemplo, los autos autónomos, que en algunos países ya se están empleando, donde sirven como servicio, digamos, de taxi, donde vos te subís y te lleva de un lugar a otro, o ya hay propietarios de autos autónomos, ya el robot tiene que poder navegar autónomamente. ¿Qué es navegar? Ir de un punto A a un punto B de manera segura. Segura significa no chocarse con nada y de la manera más eficientemente posible. Obviamente no queremos que dé vuelta innecesariamente el auto para llegar a un destino. Claro. ¿Está bien? Y todo eso emplea todo lo que te dije antes de qué es un robot. Tiene que poder censar el entorno, tiene que ver dónde está la calle, dónde están los peatones, dónde están los otros autos. Los tiene que censar con sus sensores. Tiene sensores LIDAR, hay muchos sensores cámaras, por ejemplo. Y accionar, navegar, en este caso es moverse, de manera de justamente llegar al destino. ¿Está bien? Y ir evadiendo los obstáculos que se pueden encontrar. ¿Vos estudiaste robótica o la robótica es una especialización de algo puntualizado, de una carrera puntual? Bien, muy buena pregunta. Yo estudié Ciencias de la Computación acá en la UNR, en la Facultad de Ciencias Exactas y Ingeniería y Agrimensura. Y esa fue la carrera de grado, Ciencias de la Computación. Sí. Y después quería hacer robótica acá en Rosario y no encontraba no había robótica de esto de navegación autónoma de robots. Y me fui a hacer el doctorado a Buenos Aires. Bien. Hice el doctorado en Buenos Aires y por suerte mis profesores en ese momento de acá de Rosario me dijeron, che, Tayú, había un proyecto de un robot que querían armar, ¿querés volver? Y yo tenía ganas de volver a Rosario y empezamos a hacer lo que es el grupo de robótica con este proyecto Bandera, que es la fabricación, digamos, el desarrollo de un robot desmanezador. Y empezamos a hacer robótica no solamente para ese proyecto, sino para otro tipo de proyectos, digamos, otras líneas de investigación. ¿Qué fue lo que te cautivó al principio de la robótica? Porque cuando vos hiciste Ciencias de la Computación, bueno, podrías haber ido para otro lado, otro camino, quizás. Bien, muy buena pregunta también. Al principio estaba más interesado en lo que era inteligencia artificial, todo lo que está ahora en auge de Machine Learning y Deep Learning. En esa época, estamos hablando del año 2010, 2011, se usaba otro tipo de tecnología, estaban las redes neuronales, pero no me gustaba la idea de tener que entrenar todas las redes neuronales. Hay que entrenarlas, hay que mostrarle ciertas imágenes, por ejemplo, para que una red neuronal aprenda lo que es un pato, le tengo que mostrar muchas fotos de patos. Claro, patos. Y aprende lo que es un pato. Sí. Y eso es muy tedioso. Yo no quiero eso. Y demoraba muchas horas el entrenamiento. Entonces dije, no, yo quiero algo que sea algo que yo pueda probar, que pueda pensar de manera más analítica, más matemática, probabilística, que las redes neuronales son como una gran caja negra, digamos, de alguna manera, donde vos la entrenás con datos y escupe algo, da una salida. Bien. Yo quería tener más control sobre lo que hacía, sobre qué me iba a dar. Y la robótica me daba eso. Hice una pasantía en ese momento en Estados Unidos, en una empresa de robótica, y ahí dije, yo quiero hacer robótica. Así fue. Así fue como te enamoraste de la Así robótica. me dije, yo quiero hacer robótica, y ahí cuando volví a Rosario dije, quiero hacer el doctorado en robótica, y ahí dije, me voy a Buenos Aires. ¿Cuántos años hace que vos estás ejerciendo? Desde el 2012 que empecé el doctorado, empecé a estudiar robótica y hice el doctorado, fueron 5 años, y después vine acá en el 2017, me doctoré, y empecé a hacer lo que es la carrera, el postdoc, digamos. No sé si conocen el CONICET, está el becario doctoral, la beca doctoral, que es para hacer el doctorado, donde el CONICET te da un estipendio para que vos puedas estudiar y, digamos, formarte. Y después, una vez que terminé el doctorado, hice el postdoc acá en Rosario. Sí. Y después ahí estuve 1 año y después me fui a trabajar a una empresa de Londres, muy buena, muy importante, porque era la gente que había construido esa startup era gente de Imperial College, que era muy referente en el área de robótica, y yo tenía muchas ganas de ir y estar con los mejores, y estuve con los mejores. Pero yo tenía ganas de volver acá. Entonces volví acá. Volver a casa. Mi corazón está acá en Rosario, entonces volví. Y estuve también un año más, 6 meses más, hasta que me llegó otra propuesta de otra empresa, que era de Madrid, estadounidense, y tenía una sede en Madrid. Y era una oferta muy ostentosa, entonces dije, bueno, voy. Aprovecho. Aprovecho y fui, estuve 2 años ahí y después
decidí volver de nuevo. Y otra vez acá. Y ahí ya me quedé acá. Y eso fue en pandemia, volví en el 2020. Cuando vos te recibiste, bueno, empezaste a hacer el doctorado, todo lo que es la parte de la especialización, era un momento donde todavía no se escuchaba mucho de robótica, supongo. Después se empezó a escuchar post pandemia, me parece, o al menos lo que tengo yo a mi cercanía, que en las escuelas empezaron a dar algunos lugares, alguna materia de robótica, algunos talleres de robótica. Cuando vos te recibiste, cuando empezaste a ponerte en contacto con la robótica, ¿te sentías un poco como soy uno de los pocos que? ¿O ya había gente que hacía? No, bueno, en Argentina, estamos hablando en Argentina, no había, justamente acá en Rosario no había gente que haga robótica, por eso me tuve que ir a Buenos Aires, y ahí también había un grupo muy incipiente. En Argentina hay algunos grupos que hacen robótica, no somos muchos, nos conocemos todos, y hacemos una jornada que se llama Jornada Argentina de Robótica, que la vamos a hacer el año que viene acá en Rosario, en 2026. ¡Qué bien! Así que nos juntamos todos los argentinos de robótica, también países aledaños, gente de Uruguay, gente de Chile, de Brasil, y es una jornada de, digamos, los grupos de investigación se juntan acá y conversamos, vemos en qué andamos, tratamos de cooperar y demás. Un congreso, digamos, de investigación. Y en ese momento no había, y todavía hay poco, la verdad es que todavía hay poco. Hay estos, robótica educativa, lo que me estás mencionando vos, donde se da para chicos y algunas cositas para adolescentes y demás, pero no hay robótica propiamente de investigación, ¿está bien? Donde estamos en la cresta de la ola. Esos somos los grupos de investigación donde vamos en la cresta de la ola tratando de buscar nuevo conocimiento, contribuir al estado del arte. Sí, eso somos poquitos en Argentina todavía. Dentro de lo que es la especialización de robótica, ¿hay diferentes ramas o es yo hago robótica, punto, y me encargo de todo? No. Justamente la robótica es un área muy interdisciplinaria. También requiere, pensemos nada más en el robot solo, únicamente ya requiere un mecánico, un físico. O sea, gente de mecánica sabe de fuerzas, que yo soy de ciencia de la computación, no entiendo nada. Bien. O sea, entiendo lo mínimo. Después, gente de electrónica, que sepa todo lo que es la circuitería del robot, la construcción del robot, digamos, de la comunicación entre los diferentes sensores y demás. Y después, gente de ciencia de la computación, que hace la inteligencia, digamos, los algoritmos, el software que corre en la computadora del robot. Lo que sería la cabecita del robot. Bien. Todo el procesamiento, ahí entramos nosotros. Eso, y aparte te estoy hablando ahí nada más de un robot en sin ninguna aplicación en particular. Vamos al campo agrícola, necesitamos un agrónomo que nos diga, che, ¿a qué planta le tiramos? Claro, después, dependiendo al sector que quizás vayas a aplicar ese robot determinado, tiene una especialidad. Tiene que recurrir al conocimiento de una persona especializada. Exactamente. ¿Cuándo fue la aparición de, por ejemplo, el primer robot o el más significativo? Quizás no fue el primero, sino el más significativo. Bueno, hay una linda historia ahí también. Está bueno que la gente capaz lo sepa. La palabra robot viene de la palabra robota, que es una palabra checa. Y viene del año 1920 y pico, que significa siervo, esclavo, robot. Entonces los robots, por eso, queremos que hagan las cosas que nosotros no queremos hacer. ¿Está bien? Eso era antes, estaba hablando de 1920 y pico, era una obra de teatro. Está bien, viene una obra de teatro ese término. Y después, el primer robot autónomo, voy a decir, porque hubo un montón que todavía no eran autónomos, se llama Shakey, era un robot que hicieron en Stanford, si mal no recuerdo, en el año 1960 y pico. Hace muchísimo. Sí. Y era el primer robot donde se decían Shakey porque temblaba, de temblar, porque era un montón de piezas que estaban unidas y iba temblando como si en la tecnología que había en ese momento. Claro. Y ese robot dio lugar a muchos métodos de ciencia de la computación que se usan ahora en computación, digamos, que abrió nuevos algoritmos que se usan en otros campos ahora, digamos, ese robot. Si yo tengo que hacer una receta de un paso a paso de cómo hacemos un robot. Imaginémonos que estamos en un set de cocina en este momento y tenemos que elaborar un robot. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se arranca? Muy buena pregunta. Primero se ve qué es lo que existe. Sí. Primero hay que ver qué es lo que está hecho. El mercado, ponele. Claro, qué está hecho. No vamos a... Nosotros que hacemos ciencia o que queremos hacer tecnología, digamos, de punta, digamos,
primero tenemos que ver qué es lo que está hecho, no vamos a reinventar la rueda. Claro. La rueda ya existe y la vamos a hacer de nuevo, la vamos a hacer pinchada. Entonces, lleva mucho tiempo converger a una idea que tenga sentido, que funcione, que sirva. La palabra servir. Entonces, primero se ve qué es lo que está hecho. ¿Hay algo donde podemos aportar? Por ejemplo, queremos hacer un robot acuático, imagínate. Bueno, ¿qué sensores le vamos a poner? ¿Tiene que llevar carga ese robot o no? Si va a ir por abajo del agua y una cámara acá en el río Paraná no te va a servir. Sí. Entonces tenemos que meterle sonares quizás, como usan los murciélagos, el sistema de ecolocalización, o los submarinos, digamos, usan los sonares ultrasónicos. Entonces tenemos que pasar a ese tipo de sensor. Bueno, ese tipo de sensor, ¿qué me permite hacer? Yo hablé con la gente de acá del acuario y que está esa idea, yo todavía tengo esa idea de hacer un robot acuático, a ver si lo logramos en algún momento. Una idea. Ellos necesitan reconocer ciertos peces, digamos, y la fauna, digamos, que hay ahí. Y bueno, pero con un sonar te da una imagen borrosa, no es muy nítido como una imagen de una cámara. Bien. Entonces, tiene limitaciones. Todo hay que ver qué ventaja y desventaja tiene cada sensor. Entonces, primero se mide qué es lo que queremos resolver. ¿Queremos ver qué peces hay abajo del agua? Bueno, ¿qué sensores nos pueden servir para eso? Después es el robot, ¿cuánto tiene que operar? O sea, no es lo mismo que se quede operando todo el día, lo dejamos, o pueden ser meses, no sé, el tiempo que se quiera. Por ejemplo, en el campo podríamos tener un robot agrícola que recorra todo el día y noche sin parar hasta que termine de cubrir el campo, que puede ser muchas hectáreas. Capaz que un día no le alcanza. Entonces, en base a eso, de cuánto tienen que operar, cuánto tiempo tienen que operar de manera continua, es qué baterías, qué sistema de propulsión tienen que tener. Bien. ¿Está bien? Entonces, la forma en cómo va a desplazarse por el entorno. Eso, si va, por ejemplo, nuevamente, si tiene que ir por abajo del agua, bueno, puede usar hélices, puede usar como unas aletas, o si podemos hacer que vaya por arriba del agua, bueno, ahí va a ser como más un bote, digamos, como un catamarán, si se quiere. Sí. Entonces hay que pensar en el entorno, en la aplicación que queremos que haga el robot, y a eso se empiezan los sensores que van a medir esa información que queremos medir, que eso eran peces, por ejemplo, en el agua, y la forma en cómo el robot va a navegar, va a actuar con el entorno. ¿Está bien? Esas son las cosas, las primeras partes que hay que unir. Después hablamos de presupuestos. Claro, obviamente. Está bien, porque no podemos comprar capaz que una cámara, un sensor que sea capaz de ver abajo del agua, pero nos vale $50.000. Y no tenemos $50.000 para eso. Claro, primero se piensa la idea completa. Se entiende qué es lo que se quiere hacer buscando o entendiendo cuál es la cuestión la más problemática que se quiere abordar. o la problemática que se quiere abordar y que ya no exista algo que quizás esté, o bueno, quizás se pueda hacer algo mejor. Después de ahí entiendo que se deberían buscar los recursos más viables para que ese robot funcione. Sí. ¿O no? Sí, así. Supongo que ahí también se debe elegir el material. Sí, los materiales, exactamente, el material de construcción del robot. Ahí no comenté tanto porque no es mi fuerte, yo no sé mucho de materiales. Ahí entra un mecánico y te dice, no, en el agua vamos a usar... Pero es un momento o una instancia en donde se elige cómo va a ser, quizás la forma se piensa también, supongo. Sí, tiene que ser hidrodinámico y demás, en el caso del agua. Por eso es muy interdisciplinario, como te digo, la robótica. Tenemos que hablar mecánico, electrónico, o sea, también qué circuitería, digamos, qué circuitos van a ir ahí, son estancos. Cuando vos mencionas la parte del presupuesto, ¿qué pasa con tu rol? ¿Vos entrás antes de averiguar presupuesto o después del presupuesto? Bueno, depende cómo es el approach, si viene una empresa que se acerque a nosotros con una problemática o es algo que nosotros desde el CONICET, de la investigación, queremos proponer. Todo depende cómo se quiere dar. En principio, si viene una empresa, ya viene con ciertos requerimientos. Che, yo necesito que el robot trabaje en la planta, en esta planta industrial. Claro, con ciertas necesidades. Y necesito que navegue autónomamente, que lleve carga. Por ejemplo, pensemos en una fábrica donde tiene que transportar pallets de un lugar al otro. Entonces, el robot tiene que levantar cierta cantidad de peso. Entonces ahí se piensa qué forma tiene el robot. Tiene que ser algo que le pongamos cosas arriba, donde el operario pueda interactuar con el robot, cargarlo y descargarlo, por ejemplo. Bien. ¿Qué tan seguro tiene que ser? Digamos, si va a estar en un lugar donde va a haber mucha gente moviéndose, o va a ser nada más los operarios en un lugar que esté restringido, donde haya líneas amarillas que, por ejemplo, que lo separen de los operarios. Ahí se usa
otro tipo de sensores. Capaz no tenemos que complejizarnos y comprar sensores muy caros porque ya sabemos que no se van a acercar personas en el lugar de trabajo del robot. Todo eso hace que nosotros vayamos diagramando qué sensores montarle al robot, qué unidad de procesamiento le vamos, bueno, en base a qué sensores vamos a trabajar, qué tanta información tenemos que procesar. Si tenemos muchas cámaras, imagínate, cada imagen, imagínate, son 1 mega, ponele. Tenemos que procesar toda esa información en tiempo real, o sea, cuando digo en tiempo real es en el momento. Eso también es un concepto muy importante de robótica. Nosotros queremos que el robot lo haga en el momento, como nosotros los seres humanos tomamos las decisiones en este momento. No es que mira el banquito y se queda pensando qué voy a hacer con el banquito. No, queremos que actúe en el momento. Miro y agarro. Que sea instantáneo. Instantáneo. Eso se llama en tiempo real. Cada información que me viene de los sensores, por ejemplo, imágenes, tenemos que el robot no se quede computando qué está viendo. O si detectó el banquito, por ejemplo, en este caso. Pensémoslo en un coche autónomo, un auto autónomo. Está transitando por la calle, queremos que detecte que hay un auto adelante en el instante. No puede demorar en computar esa imagen del auto adelante. Bueno, eso tiene mucho que ver también en los requerimientos. Si es un robot donde va a operar de manera muy lenta, por ejemplo, se va a desplazar muy despacio, bueno, capaz no tiene que ir el procesamiento muy rápido, porque no va a haber ningún peligro que se le va a acercar, digamos. O sea, todo depende, la aplicación, el entorno de trabajo, eso va a definir cómo crear el robot. Bien. Ahí estamos planteando una necesidad que nosotros llevamos hacia una elaboración de un robot o la producción de un robot. ¿Cuándo podemos comprender en qué momento es necesario un robot? Esto que vos estabas hablando de un determinado sector de una empresa o de un lugar que necesita aplicar el trabajo de un robot porque tiene que automatizar, o lo que mencionabas también de que hay personas que quizás ya no quieren hacer determinadas actividades y que prefieren elegir poner un robot. Sí. O sea, ¿cuándo podemos entender dónde va un robot? Bueno, ¿qué nos podemos fijar para ver para ubicar nosotros con los pocos conocimientos que quizás tenemos? Sí, generalmente los robots cada vez pensemos en lo que está sucediendo ahora, digamos. Bien. Metemos, por ejemplo, robots aspiradoras, tenemos todo en nuestras casas. Sí. Antes eso era casi inimaginable, lo veíamos en los supersónicos. Sí. No sé si todo el mundo vio los supersónicos, pero... entonces, tenemos robots aspiradoras. ¿Por qué tenemos los robots aspiradoras? Porque queremos dejar de limpiar, es lo que dije antes, digamos. Queremos que nos reemplacen en tareas que no queremos hacer. Bien. Con ese punto en vista, o tareas donde lo van a hacer de ellos de manera más metódica y precisa que nosotros. Los seres humanos nos cansamos después de cierto tiempo, tenemos que hacer cierta actividad monótona, nosotros nos vamos a cansar, la máquina sigue, el robot va a seguir. Entonces también en los lugares de ensamblaje se usan robots, por ejemplo brazos robóticos. Todo lo que es ahora, lo que es conducción, digamos, que nos tienen que llevar de un lugar, los autos autónomos que nos desplazan de un lugar al otro. También usamos robots para exploración espacial. Vamos a Marte y no podemos llevar personas todavía, prontamente lo vamos a hacer, pero por ahora podemos llevar robots y que investiguen, digamos, los geólogos saben qué minerales hay en Marte, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Entonces, la robótica viene a plantear, a cubrir esos lugares, a lugares donde una empresa necesita también ser más eficiente, por ejemplo. Bien. ¿Está bien? Yo tengo, no sé, algo que sea muy tedioso o muy riesgoso para los operarios que tengo, una empresa, no sé, que fabrique algo, ya que tienen que cargar, no sé, algo de mucho peso, utiliza un robot que traslade eso de mucho peso. ¿Está bien? En los hangares de Amazon, de estas empresas, digamos, de correo, de envíos, también se usan robots para todo lo que es administración de todos los paquetes que tienen que ir enviando, porque envían millones y millones de paquetes. Eso escaló a un nivel donde ya se necesitan que eso sea completamente autónomo, que lo resuelvan máquinas, robots. Bien, quiere decir entonces que quizás una empresa, puede ser, supongo, que cuando una empresa quizás también está creciendo mucho, es preferible ubicar en esas tareas que son más operativas, automáticas, o que son por ahí, por decirte, repetitivas en algún punto, ese tipo de robótica, y ubicar a las personas en espacios que sean vinculados más con quizás algo administrativo. Con las relaciones. Con las relaciones interpersonales. Sí, ahí ya tengo una visión, esto de que uno hace robótica y
¿qué va a pasar cuando, tengamos todos robots y nos resuelvan el alimento, imagínate? Ya tenemos robots que cultivan, hacen todo ello. Y no necesitamos personas que hagan eso. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí no lo sé, Rick. Bueno, entonces cuando ya esté todo resuelto, Sí. ahí hay paradigmas que hay que seguir. Eso lo hablamos mucho en la materia que doy de robótica móvil. Ajá. La primera clase nos ponemos, vamos a hacer robótica. Pensemos ¿Hasta para qué dónde lo se hacemos. llega? Claro. ¿Cuál es? Predecimos hasta dónde vamos a llegar Ajá. y qué consecuencias va a haber. Y tomemos, como sociedad hay que tomar decisiones sobre eso. Puede pasar, lo ideal para mí sería que, bueno, la jornada de las personas se va a ver reducida laboral porque ya hay robots que lo hacen y nos vamos a abocar en cosas que los seres humanos querramos. No sé, el arte, cualquier tipo de arte, por ejemplo. Lo que realmente queramos hacer, capaz que queremos trabajar y queremos hacer esta tarea en particular, que capaz un robot la puede hacer, pero no quiero que la haga el robot, la quiero hacer yo. Bien. Eso, ahí es donde vamos a llegar eventualmente a eso. O sea, me no parece. perder esa capacidad de realizar ciertas tareas, pero por una cuestión también Nuestras. personal propia. Humana, claro. Bien. O sea- Estoy viendo acá un objeto que trajiste, que es muy simpático, Sí. muy bonito. ¿Puedes contarnos de qué se trata? Sí, eso es un dibujo, es un imán, es un imán, una imagen un dibujo que hizo un amigo mío, que Matías Cosentino, un amigo de toda la vida, que representa a mi papá. Y mi papá, bueno, falleció y Eduardo Pire se llama. Y él fue el que me lo traje porque era me pidieron algo importante, algo que me represente, algo que me signifique mucho y bueno, el padre de uno, ¿no? Él hizo que yo, y que tenga que ver con lo que venía a contar acá, que yo me meta en lo que es la investigación. Él era investigador también del CONICET, él era ingeniero agrónomo, yo me metí en ciencia de la computación, nada que ver en principio, pero la idea esta de la curiosidad que tienen que tener los investigadores, para buscar la búsqueda del conocimiento, eso yo lo mamé de chico, digamos. Y por eso lo quise compartir con ustedes acá. Como vos decías, el tema de la curiosidad es muy importante para ustedes cuando comienzan a investigar y a buscar. ¿En qué a vos te genera mayor curiosidad? Porque supongo que no es en absolutamente todo. Es una muy buena pregunta también esa. Nosotros, a ver, también uno trabaja en lo que es más fuerte a veces, donde se realiza mejor, digamos. Y nosotros, en particular acá en Rosario, en el laboratorio de robótica del Instituto CIFACIS, que es del CONICET y de la ONR, depende del CONICET y de la ONR, trabajamos lo que es navegación autónoma de robots. En particular, trabajamos en lo que, como te había comentado, el proyecto bandera del desarrollo de un robot desmalezador. Sí. ¿Por qué en ese? Porque en el año 2016 se plantea este robot, este proyecto, y era porque el campo argentino es una de las principales fuentes económicas del país, ¿no? Entonces, donde la robótica tenía que tener mayor presencia y donde podía aportar mejor, era en el campo agrícola. Si podíamos hacer más eficiente todo lo que era la producción agrícola, ganábamos como país, digamos. Esa es la idea del proyecto. Obviamente, con ese objetivo en mente, se hace muy complicado. El campo agrícola es muy complicado para los robots, en el sentido de que es algo, para los seres humanos también, es algo muy repetitivo. La escena, o sea, si yo pongo una persona en el medio del campo y la hago caminar, no va a saber dónde está exactamente, ni cuánto se movió. Si caminó 100 metros, 200 metros, no va a tener idea. Sí. Porque es todo muy igual. Todos son plantita, todo verde e igual. Habrá una casa a lo lejos, un molino. Sí, puntos de referencia. Puntos de referencia, exactamente. Pero no sabés, si lo ves muy lejos no tenés idea si está a 2 kilómetros, a 1, no lo vas a saber con precisión. Para un robot, nosotros porque nuestro cerebro ya ha aprendido un montón de cosas y puede deducir más o menos, bueno, estoy más o menos a tanto, y tampoco necesitamos saber con precisión exactamente a cuánto estamos. Un robot sí. Un robot es una máquina, necesita hacer cálculos y necesita saber, estoy en esta posición con respecto a aquel molino a 100 metros, por ejemplo. Él lo necesita saber dónde está para poder
navegar en el campo. Entonces, con este ambiente que es tan repetitivo, los objetos tan lejanos, es muy difícil con los sensores poder medir eso. También con una imagen, no puedes saber el tamaño de las cosas. Exactamente. ¿Qué me interesa de todo esto? Es poder resolver estos desafíos. Son los desafíos que trae el campo de aplicación. En este caso, el campo agrícola trae muchos desafíos, como te digo, que es muy repetitivo, que el robot debe, también otro desafío que tiene es poder operar por mucho tiempo, cubrir grandes dimensiones, que otros robots capaz no necesitan hacer eso, en diferentes situaciones adversas, en terrenos irregulares, porque no es lo mismo en la calle, que es un terreno plano, que en el campo agrícola, que puede haber barro, que hay polvo, que las plantas crecen por diferentes lugares, que la misma vegetación crece, el ambiente es cambiante, que el viento mueve las hojas, por ejemplo, y eso hace que la imagen, lo que se ve en la imagen que captura el robot, sea algo dinámico y tenga que el mapa que reconstruye para reconstruir un mapa virtual sea difícil de recrear algo estático, tiene que ser algo dinámico, las plantas se mueven. Bien. Entonces no es como una casa que yo tengo la pared y no se va a mover la pared. Los robots de limpieza, por ejemplo, capaz me estoy yendo por la rama, No. Los robots de limpieza Arman un mapa. arman un mapa de la casa. Claro. Las paredes no se mueven. No. Se moverán algún objeto, pero las paredes no se mueven. Entonces tiene un mapa de la casa que lo construye y después se puede localizar con ese mapa que ha construido. En el campo es muy difícil eso. Las plantas van cambiando, se mueven las hojas por el viento y cortaste. La planta que hoy estuvo, la próxima vez no va a estar. Entonces es un ambiente completamente difícil. Y eso está bueno para cómo resolver eso, cómo hacer que el robot pueda saber dónde se encuentra, cómo puede hacer un robot, mapas, digamos, estos mapas que te digo tridimensionales, más robustos o precisos de cómo, y usarlos para localizarse. Esto es lo que nosotros resolvemos. ¿Crees que en el sector agropecuario la robótica va a ser una de las cuestiones más importantes en el futuro? Sí. También lo pienso como en el presente más que en el futuro. Sí, pienso porque, por ejemplo, muchas veces se utilizan hoy en día pilotos adaptadores de las cosechadoras donde les permiten quizás automatizar ciertos trabajos de recorrer, siembra, cosecha, y que ya van copando lentamente la parada. Exactamente. Ya en todo el mundo se está empezando a robotizar cada vez más lo que es el campo agrícola. También porque a nivel, por esto que te comenté, que esto es más eficiente, que se pueden reducir costos por esto de solamente aplicar, por ejemplo, herbicidas solamente a la maleza, digamos, y no al cultivo. Claro, detectar. Ir detectando la maleza y solamente rociar a la maleza, o hacerlo directamente, ni siquiera rociando, con algo mecánico y no contaminas nada directamente. Sí es el camino que se está llevando internacionalmente, y también porque es un lugar donde no se corre ningún riesgo, donde generalmente no hay gente en el campo también. Claro. Es mucho más fácil aplicarlo a nivel seguridad, digamos. Así que creo que es el camino que hay que seguir, que hay muchas empresas a nivel internacional que lo están haciendo. Y el problema que hay es que hay muchos factores también. Depende con qué sensores te manejas. ¿Está bien? El ambiente agrícola es un lugar donde se cuenta con mucho dinero, vamos a decirlo de esa manera, y se pueden comprar sensores capaz que son más precisos, que son muy costosos, y entonces son más precisos, son más robustos y te puede dar ciertos lujos. Donde vos capaz que un campo requiere un solo robot, le podés invertir mucho dinero, pero ahora me cambio de lugar, vamos a los autos autónomos, mucha gente va a querer tener autos autónomos, no puede usar esos sensores así tan precisos, tan caros. Hay que reducir los costos. Todo tiene un pro y una contra. Volviendo a esto de por qué se robotizar el campo agrícola, sí es importante. Acá en Argentina se está haciendo muy poco, lamentablemente. Esto también es una crítica constructiva, es que tiene que acercarse, vincularse más lo que es la industria con el CONICET, con las universidades, toda la ciencia que es, no solamente robótica, cualquier otra ciencia. Para mí falta más esa sinergia que hay. Tiene que ver con muchas cosas. Hay muchas veces las empresas no pueden invertir por las crisis constantes que estamos y demás, pero me parece que eso va a motorizar el ambiente industrial, en este caso el agropecuario, y también va
a ayudar a los grupos de investigación a que se enfoquen en problemas puntuales que necesita la industria argentina. ¿Crees que quizás todavía hay un poco de, más allá de la parte presupuestaria, lo económico, y a veces eso influye muchísimo, muchísimo. En quizás la producción de, bueno, en este caso, robots? Sí. ¿Crees que también hay cierta resistencia aún a, por ejemplo, en el sector agropecuario, que siempre fue un sector muy tradicional, muy de las costumbres, muy de preservar y conservar ese trabajo que era casi completamente manual, y que puede llegar a tener esta resistencia a avanzar tanto que quizás hasta dé un poco de quickie, un poquitito ¿Vos de decís miedo? que le dan miedo a absorber la tecnología? Quizás a veces es una resistencia a esa modificación en un ámbito que es muy tradicional. Sí. Que no quiere decir que eso no suceda, pero al principio cuesta siempre hay, comprender que se puede avanzar desde ese lugar y hasta optimizar ciertos recursos. Sí, hay cierto... Siempre fue así, digamos, y eso no nada más con la robótica, sino con cualquier tecnología. Digamos, siempre, por eso te decía esto de que tenemos que pensar bien cómo lo vamos a tomar como sociedad cuando los robots ya ocupen ciertas tareas que nosotros ahora estamos haciendo, que las vamos a dejar de hacer y que vamos a hacer nosotros, digamos, con esas tareas. Sí. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos que eso suceda? Hay que tomar decisiones a nivel social. Claro, eso es fundamental. Entonces, eso también lo cuento porque en la materia que doy también eso lo hago pensar, digamos, esto existe desde que se inventaron los telares. Cuando empezaron los telares, la gente antes cosía todo a mano, dejó una máquina que era cosida por 10 personas. Sí. Y 10 personas se quedaban sin trabajo en ese momento y tenían que hacer otra cosa. Bueno, ahora va a llegar un momento que van a hacer todo lo que necesita el ser humano hacer, va a estar resuelto. Ahora es a qué nos queremos enfocar. En el campo, yendo puntual a lo de el campo agrícola, hay muchos factores por el cual no se acercan o no toman la tecnología. Puede ser económico, como bien dijiste, esto de que son conservadores, lo que conocen, se quedan a la gente y tiene confianza en lo que conoce. Eso también pasa en un montón de rubros propios del ser humano. Y después ir viendo cómo cuando ya ves que un competidor tuyo tiene un robot que es mucho más eficiente que vos, que produce más que vos, y ahí te metes en la tecnología. Sí, a veces es ese alguien que en algún momento comete un acto osado, podríamos decir, y dice, mira, traje esto, ustedes generan algo que en algún punto es muy innovador cuando aparece. Cuando aparece es muy innovador, sí, tiene eso. Causa impacto, empiezan a aparecer estas preguntas también, como lo que vos decís, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Me van a sacar mi actividad? ¿Y yo qué voy a hacer? Y después quizás es el punto de decir, bueno, no era tanto, porque quizás esa persona te refiere la buena experiencia con ese artefacto. Estaba viendo también que en China, puntualmente, habían empezado a trabajar sobre, como vos explicabas en la parte agropecuaria, la producción sería de un robot que trabaje sobre la cosecha de determinados frutos, entendiendo también que en algún futuro, quizás por las edades o las generaciones que trabajan en el sector agropecuario, que son personas de 50, 60 años, y en unos años quizás las próximas generaciones no tengan tanto interés en trabajar en eso, entonces empezaron a pensar en un dispositivo que pueda cubrir esas actividades como de manera automática. China, por ejemplo, es uno de los países que más actividad en robótica tiene. Sí, exactamente. Es uno de los que más se mide por, creo que cantidad por la población que tiene, que son un montón los chinos, tienen un montón de robots a nivel per cápita, digamos, en densidad. Y nosotros, Argentina en este caso, estamos de a poco cada vez robotizándonos más. En algunas casas vos capaz podés ver algún robot que limpia, alguna aspiradora robótica, eso se está dando ya acá. Falta igual, como te digo, mucho más por hacer, digamos. Hay mucho por crecer,
mucho por hacer y nada, y esto espero que sirva para que se acerquen las industrias con nosotros. Cuando mencionamos China como uno de los, ponele, potencias a nivel robótica, ¿cuál otro país también está cercano o está dentro de los pioneros, podríamos decir? Sí, bueno, todos los países del primer mundo entran ahí. Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, son los países más fuertes en lo que es robótica, en desarrollo de robots para diferentes aplicaciones. El agro es uno de los que más se está trabajando, digamos, eso también. También hay robots que trabajan en minas, bajo tierra, digamos, se están metiendo, porque son justamente lugares que son, con esto que te digo, muy problemáticos, donde las minas, por ejemplo, donde corre riesgo el ser humano. ¿Está bien? Y lo otro, si vos haces un robot agrícola que funcione bajo cualquier adversidad, bajo cualquier entorno, va a ser todo mucho más eficiente, la producción va a ser mucho más eficiente. Recién mencionabas diferentes actividades y estaba pensando en Argentina, vos como una persona ya experimentada, estudiada y con conocimientos, y hablando también un poco del sector agropecuario, ¿qué otros sectores crees que podrían llegar a ser útiles para aplicar robótica? Bueno, en Argentina, en el país, como vos, habitante de acá, y que entendés un poco la lógica. Exactamente, muy buena pregunta. Para mí hace falta, lo hablaba con la gente del acuario, que tenían ganas de hacer un robot acuático, como te comenté. Digo, lo vas a lograr. Lo voy a hacer todo lo posible para que eso suceda. En ciertos rubros, por ejemplo que yo a veces lo reconocí acá y era una necesidad que venía también del acuario, digamos, a hablar con ellos. Pero, por ejemplo, en realidad te voy a decir algo que todavía lo veo más difícil. Los autos autónomos, por ejemplo. Los autos autónomos que están ya en varios lugares, traerlo acá en Argentina es todo un desafío para la robótica en sí mismo. ¿Por qué? Porque en los países del primer mundo vos tenés las carreteras bien delimitadas, bien pintadas, no hay tantos baches como acá. Entonces, el peatón capaz que respeta más el momento de cruzar, no cruza por cualquier lado. Hay ciertas cosas culturales, comportamientos culturales que hacen que a un robot autónomo se le hace más complicado navegar por acá de manera más segura que lo hacen en otros países. Entonces eso es algo que vamos a ver cómo, cuando ingresen esos autos autónomos acá, quiero ver cómo funcionan. Claro, cómo funcionarían acá, cómo se aplicarían. Cómo se aplicaría, exactamente. Después, robótica, creo que en cualquier industria va a ser importante aplicarla, digamos. No me cabe ninguna duda que es el camino, la tecnología va aumentando y cada vez va, ya sea pensando capaz no nada más en robots, quizá en alguna máquina que tenga cierto poder de ciertos sensores, digamos, que mida una cinta transportadora, digamos, que sense ciertas piezas, las puedas distinguir, las tenga que separar, pueda saber qué pieza está dañada, lo que sea, ya eso se está aplicando y es muy importante que cada vez más, digamos. Bien, me mencionabas al principio el tema de la casa o de ciertas actividades, bueno, ahora que producen la comida, en casa. Sí. ¿Qué otra cosa podemos llegar a encontrarnos de acá a un futuro muy cercano vinculado con la robótica? Ya la aspiradora robot ya está. La tenemos. Sí, qué buena pregunta. Bueno, ahora ya hay algunas cosas que son muy incipientes, que no todo el mundo tiene. Son robots de acompañamiento. Ajá. Hay robots que también sirven para chicos con autismo, digamos, que lo ayudan a acompañar, que hacen un vínculo con esos robots. Entonces eso se va a empezar a ver más. Digamos, eso todavía no hay casi acá en Argentina. También robots de acompañamiento para gente que necesita asistencia. Bien. Sí, que no tiene tanta autonomía para... de mayor que capaz necesita o una discapacidad, también ahí un robot de asistencia va a ser muy útil y se va a ver cada vez más eso. ¿Algún electrodoméstico puede ser que nos encontremos? No lo sabemos. Bueno, sí. Un robot de cocina que cocine... Están empezando a aparecer robots que se parecen son humanoides, digamos, unos típicos robots humanoides que se parecen a humanos. O sea, tienen contextura humana. Tienen contextura humana. Y la idea es que esos robots sean cada vez más universales, que puedan hacer todo lo que nosotros podemos hacer. Bien. Hasta ahora, todo lo que te estuve comentando yo, eran todos robots que eran aplicados solamente a un campo o una aplicación en concreta.
¿Está bien? El robot agrícola irá para el campo agrícola y no lo saqué de ahí porque no va a hacer más nada Claro, que no eso. puede hacer nada. Exactamente. En cambio, con estos robots que son humanoides, están pensados para hacer las mismas cosas que nosotros hacemos en cualquier lado. Son universales, digamos, diferentes tipos de aplicaciones. Ahí entra todo lo que decís en la casa. Bueno, el robot va a poder hacer todas las tareas de la casa, Claro. como una persona, digamos, normal. Ese tipo Bueno, de- ese tipo puede llegar a ser. Te voy a hacer la pregunta mito. ¿Nos van a dominar los robots? Qué pregunta esa. No, yo creo que justamente a lo que te comentaba esto de hacia dónde vamos con la robótica, cuáles son los alcances, qué queremos como sociedad una vez que esté todo resuelto. Yo creo que no es que nos van a dominar, sino que las personas que sean dueñas de los robots nos pueden dominar, que es distinto. Bien. ¿Quién tiene el poder? ¿Quiénes son los que tienen la tecnología? Y a eso vengo también, antes de llegar a esa etapa, también es importante a nivel científico, si bien capaz que vos decís, che, existe tal robot que hace tal cosa en China, desarrollarlo acá tiene mucha importancia. Desarrollar algo, aunque ya existe, poder desarrollarlos nosotros tiene mucha importancia, porque ya después, ahora podemos negociar. Ya no necesito Claro. tu robot. Ya yo lo puedo crear yo solo el robot. Después hay que ver si conviene o no y vemos, pero ya tenemos la tecnología desarrollada. Entonces, nada, para mí es importante hacerse esas preguntas. Es muy importante que todos los pensemos como sociedad y que estemos encausados en eso. Te voy a hacer la última pregunta, vinculada, voy a tomar una serie, no sé si la habrás visto, se llama Cassandra. Okay. Es una serie que es vinculada con una casa inteligente que tenía un robot Ajá. en esa casa. Y resulta que, te voy a hacer un pequeño alerta spoiler, Ok. resulta que la persona, o sea, este robot persona, podríamos decir, era como un humanoide pero más antiguo, resultó ser una persona que murió, falleció, Ajá. y le pusieron, sería su software Sí. en ese robot. Bien. ¿Crees que en un futuro haya posibilidades de perpetuar la vida en algo vinculado a la robótica? ¿O falta mucho para eso? Yo creo que falta mucho para eso. Creo que se podría, así como juego, como hasta algo social y psicológico, ciertos comportamientos de una persona. O sea, imagínate que tenés toda la información de cómo esa persona interactúa con el resto, tenés todos esos datos, digamos, por ejemplo, en las redes sociales, Sí. qué gustos tiene, cómo se comunica, cómo habla, qué no le gusta también, digamos. Toda esa información, poder volcarla en software y tener una inteligencia artificial, que ese robot tenga una inteligencia artificial que pueda, de alguna manera, hacer mímica de esa persona. Eso sí lo veo Perpetuarse posible. después de la muerte. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a vos.